En este vídeo vamos a solucionar el problema de la dirección de un Alfa Romeo 159, el 2.4, 200 caballos del año 2007. Aquí tengo todas las piezas que yo pienso que son culpables de lo que es el problema de la dirección. Así que voy a empezar por sustituir primero el depósito de líquido de la dirección. Lo tengo aquí directamente con las mangueras y todo. Y en cuando cambie el depósito, también voy a aprovechar y voy a cambiar todas las abrazaderas que trae de serie, ya que me dijo algún seguidor que muchas veces lo que puede pasar es que por estas partes donde van las abrazaderas puede tomar aire falso, ¿vale? Y luego este puede ser uno de los motivos también por el que me sale lo que es el líquido de la dirección por este aireador de aquí del tapón. Y las voy a cambiar por unas abrazaderas como Dios manda. Y aquí está la famosa manguera de presión, que lo más probable ella es la culpable de todo el problema que me está dando el coche. Y si cambio estos dos y veo que aún así no soluciono el problema, lo que voy a hacer es cambiar la bomba de la dirección. Tengo aquí una nueva y otra que tengo de un motor por aquí. También está funcional, ya que la tenía montada en otro motor y este motor funcionaba perfectamente. Y el líquido de la dirección. Pues vamos a ponernos manos a la obra. Primero vamos a quitar el borre negativo de la batería. Y ahora vamos a quitar todas estas tuberías que van del filtro de aire al turbo. Ya he sacado todo el líquido de la dirección que pude de aquí del depósito. Y ahora para sacar el depósito tiene dos tornillos, uno aquí debajo, este de aquí, y luego voy a sacar también estas tuberías. Y para sacarlas, una está enganchada aquí, o si no aquí abajo en la bomba, y esta aquí, lo que es el enfriador de líquido de dirección. Ahora voy a quitar esta tubería metálica que va en esta parte de la bomba, y luego tengo que quitar la otra manguera de presión, que es esta que viene por aquí, tal, y luego la tengo que quitar de la cremallera de dirección. Lo más probable tenga que subir el coche un poco, ya que no sé si tengo acceso fácil para quitar ese tornillo de allí. Esta es la manguera. Esta también está un poco cuarteada por aquí. Y les digo, para llegar al tornillo, a ver si les puedo enseñar el tornillo de aquí. El de arriba.
Vale, pues aquí es donde le habían hecho el apaño. Vamos a compararla con la otra. Son igualitas. Ahora vamos a montar la buena. Voy a montar el depósito de vuelta. Ya le he puesto todas las abrazaderas. Lo voy a dejar así levantado, ya que así me es más fácil purgar la dirección. Ya tenemos todo montado en su sitio. Vamos a conectar la batería. Ahora le echamos líquido de dirección y vamos a purgarlo. No se mueve nada el líquido, en comparación de cómo estaba antes, vamos. Y la dirección va suave. O sea que problema resuelto.